¿Cuántas veces un adicto que no está en recuperación piensa, venga, es la última y mañana lo dejo? Nos creemos nuestras propias mentiras. O sea, yo prometía y juraba que ya no lo iba a hacer más y lo volvía a hacer, pero es que yo me creía que no lo iba a hacer más. En mi infancia sufrí abusos sexuales, sufrí bullying en infancia y adolescencia, también sufrí maltrato por parte de una pareja. Porque esto es una enfermedad. Porque va mucho más allá que dejar de consumir. Mucha gente se cree que las adicciones son un vicio, que la persona lo que tiene que hacer es desde la fuerza de voluntad dejar de consumir, y esto no va de fuerza de voluntad. La enfermedad hace que tú entiendas por rendición tu debilidad. ¿Qué me puedes decir de las nuevas tecnologías? Que me da mucho miedo, la verdad. El TikTok, el scrolling es como consumo de cocaína prácticamente. Es brutal. Los menores que consumen este tipo de redes sociales no son conscientes de los riesgos, ¿no? Porque al final se rigen por el placer inmediato. Y si uno se acostumbra al placer inmediato, todavía tiene más papeletas para desarrollar una adicción. Si te enfocas solo en dejar la droga, volverás a ella inmediatamente. Sí. Tu problema no es las drogas. Las drogas es una consecuencia de tu problema. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Estamos aquí para empezar la temporada de 2025 en el podcast Adictos a la Vida. Y bueno, esperemos que esta nueva temporada traiga muchos despertares de conciencia y que muchísimas personas despierten y den el paso de recuperar el control de su vida. Esta temporada, como podéis apreciar, hemos remodelado el plató y bueno, esperemos que os guste porque lo hemos hecho con toda la intención, con todo el corazón, y lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido hacerlo. Y bueno, también queremos agradecer a la empresa MT3D Modeling por la aportación que nos ha hecho gracias al busto de Marco Aurelio, que es un espectáculo y que ha quedado increíble en este espacio tan bien diseñado para despertar esa conciencia. Y bueno, para empezar esta nueva temporada hemos traído a una invitada muy especial, ¿vale? Una invitada muy especial porque sabemos que el mundo de las adicciones es un mundo en el cual hay muchísima estigma y sobre todo es un mundo en el cual a las mujeres les cuesta muchísimo dar el paso y recuperarse, ¿no? Y es como un mundo que está haciendo que solamente, ¿no?, o una parte sea mucho más grande la de los hombres que entran en recuperación que la de las mujeres, ¿no? Y en este caso hemos traído a una invitada que es psicóloga especialista en adicciones y se llama Inés y tiene un conocimiento de esta enfermedad brutal. Espero que aporte muchísimo valor a este grandísimo podcast y sin más tenemos aquí a Inés. Muy buenas, Inés, ¿qué tal? Hola Alejandro, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Gracias. Y gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptar venir porque vienes desde bastante lejos, ¿no? Y sé que al final vienes con la intención de, bueno, pues de despertar esa conciencia que es a lo que nos dedicamos, y desde el punto de vista de que eres una chica, pues seguramente que con ese brutal conocimiento que tienes verás cómo ayudamos a muchas personas a entender un poco más, ¿no?, esta cruel enfermedad que tanto daño está haciendo, ¿no? Y que tantas mujeres y que tantas familias llevan en silencio, ¿no? Y a ver si podemos ayudarla. Bueno, háblame un poquito de ti. Bueno, pues yo soy de Barcelona, como decías que vengo de muy lejos, y como hablábamos antes, yo llevo muchos años trabajando en el mundo de las adicciones. Uh-huh. Concretamente llevo desde los 19 y tengo 31, o sea, llevo más de 10 años trabajando en las adicciones. Y de hecho empecé en un centro penitenciario trabajando con mujeres toxicómanas. Anda. Y creo que fue el reto más grande que he hecho en mi vida, ¿no? Empezar el tema de las adicciones en un centro penitenciario y con mujeres toxicómanas. Eso la verdad es que fue todo un reto. Y a partir de ahí pues empecé a trabajar en centros. He trabajado tanto en centros concertados como en centros privados. Y bueno, un poco hasta día de hoy. Y aparte de trabajar como psicóloga especializada en adicciones, también he escrito un par de libros. Y bueno, voy haciendo proyectos que igual más adelante vamos comentando. Muy bien. Y voy a empezar por una pregunta básica. ¿Qué es lo que se despertó en ti para que empezaras a trabajar en el mundo de las adicciones? Pues la verdad es que yo siempre me he interesado por la psicología, ¿vale? Yo llevo una trayectoria de vida bastante caótica, por decirlo de alguna manera, ¿no? En mi infancia sufrí abusos sexuales, también sufrí bullying en infancia y adolescencia,
también sufrí maltrato por parte de una pareja, quiero decir que un poco el combo, ¿no? Y todos los puntos para poder ser adicta incluso, ¿no? Y siempre, no sé si será por eso, pero siempre me había interesado la psicología y sobre todo el tema de las adicciones, porque la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano y las adicciones al final lo que hacen es cambiar totalmente el comportamiento, ¿no? y el pensamiento del ser humano. Entonces pensé que sería una buena rama y creo que también faltan profesionales de la salud especializados en adicciones. Terapeutas no, pero especialistas en adicciones, así que me lancé a ello. Bueno, obviamente, Inés, cuando te dedicas al mundo de las adicciones, ¿no? Que es tan caótico y de tanta locura, está claro, ¿no? Que tu pasado ha tenido mucha culpa, ¿no? Probablemente en esto, ¿no? Y puedes contarme un poco, ¿no? De todas esas situaciones tan trágicas a las que has tenido que afrontar y gestionar en tu vida, porque ha sido una vida dura, ha sido una vida complicada y me gustaría que las personas vieran como una persona, que las personas que nos ven vieran lo fuerte que eres y que con constancia, esfuerzo y sacrificio se puede salir de cualquier situación, ¿no? A ver, sí que es verdad que hasta hace, te diría 5 años o así, no acabé de hacer limpio del todo, ¿no? Porque al final son pues muchas cosas y todo que al final tiene que ver con lo mismo, ¿no? Yo empecé pues con el tema del abuso, el bullying no deja de ser abuso también y el maltrato psicológico también es abuso, ¿no? Entonces durante toda mi vida he seguido el mismo patrón y sí que pues yo en la adolescencia, por ejemplo, mi familia me decía que yo acabaría, pues, o sea, mi manera de sacar todo ese malestar era desde la rabia. Entonces, yo era una persona, pues, que no era agresiva, pero sí que me decían que hablaba ladrando, ¿vale? Entonces, tenía mucha rabia y, claro, la impotencia. Yo no era consciente tampoco de lo que me pasaba. Es decir, para mí el tema del abuso había sido un juego. El tema del bullying no era bullying, sino que, bueno, algo me decían, pero tampoco era para tanto. Y el tema del maltrato era porque mi expareja estaba mal. Entonces, Joder. claro, al final lo excusaba todo, pero ¿en qué posición me ponía a mí, no? Entonces, realmente, pues sí que es verdad que sí, gracias a Dios mis padres han estado mucho por mí y me han ayudado mucho, pero claro, ellos tampoco entendían lo que me pasaba a mí, ¿no? Y yo tampoco era capaz de expresar realmente han abusado de mí o me están haciendo bullying. Mis padres eran conscientes del tema del bullying, pero yo me enfadaba con ellos porque les decía, no, a mí no me están haciendo bullying, es vuestra percepción. Entonces sí que era una lucha constante y sí que yo me he ido tratando con psicólogos durante toda mi vida, más o menos, pues yo creo que desde que empecé a sufrir abusos, mi madre ya empezó a ver algo y dijo, esta niña al psicólogo. Y desde los 8 años que fui al psicólogo, pero siempre el tema de los abusos nunca lo había hablado. Sí que había hablado pues un poco de todo en general, pero el tema de los abusos no lo había hablado. Hasta que un día dije, llevo mucho trabajo personal durante toda mi vida y hay algo que no me permite avanzar. Entonces empecé a trabajar el tema de los abusos, que realmente cuando lo empecé a trabajar, recuerdo que fue una de las etapas más duras de mi vida, pero la más sanadora y que cuesta mucho reconocer también y levantar la mano cuando sufres esto, pero realmente a día de hoy yo creo que todo pasa por algo, ¿no? Y todo lo que he pasado, tanto desde el abuso, que no lo deseo a nadie y ojalá no hubiera pasado, pero que al final sí ha pasado, pues gracias a todo eso, pues seguramente he llegado al punto que estoy ahora, ¿no? No me voy tampoco ni a victimizar, ni a pobrecita que ha pasado todo esto, ni mucho menos, al revés. Pues mira, gracias a eso, a día de hoy estoy donde estoy, ¿no? Y he tenido la suerte, pues, o a lo mejor de tener esa fuerza o de directamente a lo mejor no pedir ayuda, pero de tener soporte durante toda mi vida. Yo siempre digo que al final, yo tampoco me gusta victimizarme, ¿no? Y al final lo que a ti te ocurre es parecido a lo que yo siempre digo, ¿no? Que tu historia se ha convertido en tu mayor fortaleza y en tu mayor fortuna, ¿no? Porque al final has resurgido, ¿no? Y me parece súper impactante por las situaciones que has tenido que pasar y sobre todo no es por la
situaciones que hayas tenido que pasar, sino porque lo más impresionante de ti que me parece es que lo has superado, ¿no? Y que hoy en día eres una persona increíble, transmites un montón y que ayudas a las personas en el mundo de la salud mental y eso le da la vuelta a la tortilla completamente, ¿no? Y seguramente, pues claro, gracias a eso eres un especialista que seguramente ayude a muchísimas personas. Y de hecho, Alejandro, hace muy poco me llamó la persona que abusó de mí para hablar conmigo y yo no quería, no quería, pensé, ¿para qué ahora hay que abrir ningún tipo de melón? Al final, pues eso, ¿no? Pidiendo ayuda a mi psicóloga que me estuvo también ayudando en todo este proceso, me dijo, para cerrar esta etapa igual lo que necesitas es quedar con esta persona. Y quedé con esa persona y fue realmente... ¡Guau! Fue realmente después de mucho tiempo, ¿no? De trabajarlo y demás. Pero sí, hace poquito, de hecho. ¡Qué valentía!, ¿no? Bueno, pensé, ya después de todo lo que he pasado, ya esto lo tengo que afrontar y con la cabeza bien alta. Al final yo no tengo nada de qué ocultarme, yo estoy muy tranquila y con mi conciencia realmente pues orgullosa de mí misma y no tengo que esconderme de nada. ¿Y eres feliz? Sí. La verdad es que Ese es el verdadero acto de valentía. O sea, hay muchísimas personas que también sufren y que se quedan ahí en el sufrimiento, en la queja, me victimizo, ¿no? En la culpa de todo el mundo, del que yo esté así, ¿no? Y tú has tenido la capacidad de ir afrontando, ¿no? Cada una de las cosas que te han ido ocurriendo, incluso hasta sentarte a hablar con la persona que abusó de ti, ¿no? Para cerrar, ¿no? El broche de oro a esa historia, ¿no? Es impresionante, impresionante. ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando empezaste a dedicarte a las adicciones? Porque obviamente las adicciones la gente piensa que es de una forma, pero cuando te metes de lleno en ellas te das cuenta que el funcionamiento de un adicto es algo que muchas veces los profesionales de la salud mental desconocen, ¿no? Al nivel del funcionamiento, ¿no? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de las adicciones? Claro, yo al principio cuando empecé y sobre todo a trabajar también en centros privados y demás, no sabía muy bien por dónde tirar, ¿no? Porque yo me formé con terapeutas y demás, y claro, de lo que yo había estudiado a lo que yo aprendí, ¿no? En cuanto a la experiencia laboral, me costó un poco entrar y había muchas cosas y muchos términos que no acababa de entender, pero sí que es verdad que con el paso del tiempo y con la evolución también de los pacientes y las consecuencias y demás de las adicciones, pues al final es que no hay opción a que no sea una enfermedad. Quiero decir, creo que queda bastante claro que es una enfermedad mental porque al final reside en la mente, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de las adicciones para mí también ha sido un reto porque al principio sí que me lo llevaba muchísimo al terreno personal y empatizaba incluso demasiado con los pacientes e incluso con los familiares, ¿no? Porque yo no estaba en el lado de la adicción, sino que estaba más en el otro lado. Y la verdad es que al principio era todo un reto. Vamos a entrar de lleno en una de las cuestiones a la que a mucha gente le crea controversia, ¿no? Vamos a entrar de lleno en la enfermedad, ¿no? Porque quiero, como se trata el podcast de despertar conciencias, quiero matizar y que entiendan que es una enfermedad, ¿no? Y que necesita de un proceso de recuperación, ¿no? Un tratamiento terapéutico, ¿no? De salud mental, por decirlo de alguna manera. Y vamos a entrar de lleno ahí, desde tu conocimiento, ¿por qué o qué nos puedes decir por qué esto es una enfermedad? Porque va mucho más allá que dejar de consumir. Al final, mucha gente se cree que las adicciones son un vicio, que la persona lo que tiene que hacer es, desde la fuerza de voluntad, dejar de consumir, y esto no va de fuerza de voluntad. Sí que hay una parte, ¿no? Sobre todo al principio del tratamiento, pues con el tema conductual, que sí que hay una parte que hay que poner voluntad, pero solo con la fuerza de voluntad uno no sale de las adicciones, ni mucho menos. Durante un tiempo lo puede, entre comillas, sostener, pero no se mantiene. Entonces va mucho más allá, es una enfermedad muy emocional también. Entonces, si tú dejas de consumir pero no te trabajas las otras áreas, ¿no? A nivel conductual, a nivel de pensamiento y a nivel emocional, eso no es recuperarse, o eso no es dejar de
dejar de consumir solo. Al final a mí me llega muchísima gente, ¿no? Y nos llegan muchas cuestiones que nos quieren preguntar y preguntan, con 3 meses he dejado de consumir, a los 3 meses he vuelto a consumir, he estado en un centro de ingreso y he salido al mes y he vuelto a consumir, no sé qué me ha pasado. Bueno, al final lo que te ha pasado es que no te has recuperado, ¿no? Entonces obviamente el que no se recupera vuelve a consumir. Y lo que quiero decir con esto es que la gente tiene que llegar a entender que con voluntad, al final, yo creo que ninguna enfermedad se puede curar, ¿no? O sea, la voluntad es parte o es necesaria, pero luego tienes que tener un conocimiento exhaustivo del funcionamiento de la enfermedad y sobre todo hacer lo que realmente debes de hacer para salir de una adicción. No solo desintoxicarte, sino recuperarte, aprender a vivir sin ese uso de drogas y sin en ese hábito tan instaurado en el subconsciente que te hace repetidamente tener que buscar esa gestión emocional a través del consumo y al final tienen que llegar las personas que nos ven y que no saben qué les pasa, tienen que llegar a entender eso, ¿no? Que es una enfermedad, que la voluntad es importante, pero que no solo se trata en estar un mes o 2 en un centro de desintoxicación y que tampoco solo es muy difícil, ¿verdad? Bueno, no es que sea difícil, es que es imposible realmente recuperarse, ¿no? Si no buscas ayuda y si no... Porque también hay una parte de humildad en esta enfermedad, ¿no? La prepotencia de la enfermedad del adicto. Yo puedo solo, yo soy diferente, el yo puedo, ¿no? Ese ego también. Entonces es súper importante pedir ayuda y esto no solo los adictos, sino a lo largo de la vida todos podemos pasar por situaciones que es necesario pedir ayuda. El ser humano necesita de los demás en muchas ocasiones y no significa ni debilidad, ni fracaso, ni derrota, sino al final hay que ser inteligentes, ¿no? Y si necesitamos ayuda, ¿por qué no la vamos a pedir? Yo siempre digo que, Inés, la enfermedad hace que tú entiendas por rendición tu debilidad, ¿vale? Entonces entra un funcionamiento del adicto o de la persona que dice yo no me puedo rendir, siempre tengo que seguir hacia adelante, ¿no? Y realmente el verdadero acto de valentía es rendirse y pedir ayuda, ¿no? Porque al final cuando tú entiendes y aceptas que tienes una enfermedad, como cuando tienes cualquier enfermedad, si te das cuenta y lo extrapolas a cualquier otra enfermedad, lo primero que haces es coger cita con el médico. Totalmente. Tengo esto, ¿qué hago? ¿Vale? Y al final llevas a cabo el tratamiento de forma muy exhaustiva, como te ha dicho el médico, porque al final has pedido ayuda a ese médico. Esto es exactamente igual. Es una enfermedad muy emocional, o sea, juega con tus emociones a tal nivel que radica pues, en el ego, en la prepotencia, en la maldad, y al final lo que intentan, cuando radica desde eso que acabo de decir, es mantener esa barrera que impida que tú recibas ayuda, porque al final, como es una enfermedad, y al final yo siempre digo, y lo digo porque yo lo he vivido, es una enfermedad autodestructiva. Es una enfermedad que desarrollamos que es autodestructiva. ¿Me entiendes? Sí, totalmente. Entonces eso había que romperlo, ¿no? Y qué mejor manera de que una psicóloga especialista en adicciones pues nos lo esclarezca, ¿no? Y que al final pues es el único paso. Solo no se puede y solo lo único que vas a conseguir es seguir cayéndote. Totalmente. Y es una enfermedad, es la enfermedad del autoengaño, de hecho. Entonces, aparte de la autodestrucción, el autoengaño, ¿no? ¿Cuántas veces un adicto que no está en recuperación piensa, venga, es la última y mañana lo dejo? ¿Por qué eso? ¿Por qué se da eso? Porque al final es lo que hablamos de la voluntad. Tú quieres dejarlo, pero hay esa parte de enfermedad en tu cerebro que no te deja, no te permite dejar de consumir. Porque tú quieres dejar de consumir, pero tu cabeza... Pero es súper curioso, yo que he estado en consumo, es súper curioso cómo te destroza la vida, te rindes, pero hay algo dentro de ti que te dice, ya no lo voy a hacer más, pero lo voy a intentar solo otra vez. O sea, súper curioso, ¿verdad? Es que por eso es una enfermedad al final. O sea, cuando uno repetidamente, una y otra vez, piensa, lo voy a dejar, mañana no vuelve a consumir y de repente vuelve a estar, se ve ahí consumiendo e incluso está yendo pues al camello de turno o a la asociación o lo que sea, o al bar y yendo para ahí a lo mejor piensa, no quiero, no quiero, no quiero y llega hasta la puerta. E incluso muchas veces cuando ya tienen el tóxico, ya es como, ya me quedo tranquilo, pero a lo mejor no consumen. Que esto también lo he visto mucho en muchos pacientes. Es como, bueno, mientras lo tengan en el bolsillo, eso me da tranquilidad. Seguridad, ¿no? Si tienes algún problema que afrontar, puedes tirar de esa sustancia que actúa como gestión emocional para cualquier situación que tengas que afrontar, ¿no? Y
al final yo ya, pues es que es increíble, es que al final lo que necesitamos dar es este conocimiento porque la gente no lo sabe y la gente está muy perdida y la gente se cae y vuelve a autoengañarse de que solo van a poder y vuelven a intentarlo y se vuelven a caer y se vuelven a autoengañar de que solo van a poder y se vuelven a caer y entran en un bucle que al final son incapaces de darse cuenta. O sea, viven ellos, los adictos, en este caso yo que he sido adicto, nos creemos nuestras propias mentiras. O sea, yo prometía y juraba que ya no lo iba a hacer más y lo volvía a hacer, pero es que yo me creía que no lo iba a hacer más. Y al final la enfermedad jugaba con mi funcionamiento de inteligencia emocional y hacía que volviera otra vez a consumir. O sea, me jugaba y me ponía donde quería, a la hora que quería y hacía conmigo lo que le daba absolutamente la gana. Sí, totalmente. Es increíble. Y de hecho es un caso que muchas veces cuento. Me acuerdo de un paciente que tenía terapia, que un día saliendo de la terapia, ¿no? También la importancia de la conciencia, del estar atento en el presente y demás. Este chico era un chico que iba súper acelerado, que al final eso te puede llevar al consumo. Y saliendo un día de terapia estaba yendo para su casa y tenía que pasar, era en Madrid, tenía que pasar pues, por la salida del Poblado para ir a su casa y no se dio cuenta, se pasó la salida de su casa y de repente se plantó en la salida del Poblado. Y era una persona que estaba en tratamiento, pro-tratamiento, súper motivado, ya llevaba, pues no sé si 7 meses, había pasado por un ingreso y él se asustó muchísimo porque hacia dónde nos lleva la cabeza, ¿no? Es decir, yo no quiero, yo estoy en recuperación y aún así no me doy cuenta y si no estoy atento me planto en el Poblado, ¿no? En este caso. El famoso craving, ¿no? El famoso craving que hace que pierdas el control de tu voluntad absolutamente, ¿no? Y yo cuando perdía el control de mi voluntad, al final te dabas cuenta de que hacías algo que no querías hacer, pero que era imposible que lo frenaras. Era increíble, era increíble. Y al día siguiente tenías ese sentimiento depresivo de arrepentimiento. Claro, cuando tú al día siguiente te arrepientes de algo, casi seguro es porque has hecho algo que no querías hacer, ¿no? Te arrepientes y en ese estado depresivo en el que entras, cualquier persona se equivoca, ¿no? Y nosotros nos equivocábamos tanto. Así es, y muchas veces yo salía de trabajar y recuerdo que el coche es que iba solo para el bar, ¿eh? Sí. Es que iba solo, ¿no? Iba increíblemente solo. Y una cosa que yo quería preguntarte también, para esclarecerla, era el por qué hay personas que pueden consumir alcohol o algún tipo de sustancia y no pierden el control y por qué hay otras, llamámosla enfermos adictos, que no. Porque hay personas que desarrollan, o sea, todos al final jugamos con juego en el momento en el que nos bebemos una cerveza, ¿vale? Pero hay gente que tiene más probabilidades de desarrollar esta enfermedad, pues por factores familiares, cada uno al final tiene una percepción, ¿no? de la vida en este sentido. Tú no sé si tienes hermanos, pero si tienes hermanos, pues al final también la percepción de los hermanos, ¿no? Porque un hermano es adicto y el otro no. Que esto muchos familiares en las terapias de familia lo preguntan, ¿no? ¿Por qué mi hijo mayor sí y el otro no? Pues al final la percepción que cada uno tenemos y cómo percibimos las relaciones, la relación con nosotros mismos, todo eso son factores que pueden ser de riesgo para desarrollar también una enfermedad, ¿no? Lo que comentaba antes, y de hecho, cuando yo muchas veces cuento mi historia con todo lo que he podido pasar y demás, claro, pacientes me dicen, ¿y cómo es que no has desarrollado esta enfermedad, no? Bueno, pues porque al final pues he tenido herramientas o he sabido pedir ayuda o la percepción que yo tenía, obviamente pues he pasado baches y demás, pero a lo mejor mi cabeza no me ha llevado a una adicción, sino pues que me ha llevado más a un tema de ansiedad o repetir patrones y demás. Pero bueno, al final es la percepción también con la que cada uno ve... Bueno, al final yo siempre digo lo mismo, la gestión emocional, ¿no, Inés? Al final una persona que puede consumir tiene una gestión emocional por naturaleza que funciona. Entre comillas funciona, mejor o peor, pero puede llegar a funcionar. El adicto al final cuando desarrolla la enfermedad tiene ciertas carencias, ¿no? Miedos e inseguridades. Y en el momento en el que entra en contacto con la sustancia, su cerebro automáticamente se activa y dice, hemos encontrado lo que nos alivia el dolor y el sufrimiento, ¿no? Y eso es de una forma inconsciente. Y cuando van pasando situaciones de dolor o de sufrimiento a las que tenemos que hacer frente y gestionar de forma
emocional, ¿no? Tenemos que tener un recurso emocional para afrontar algo. La cabeza sabe que si en vez de afrontarla va por esa sustancia, lo va a evadir y lo va a ayudar. Entonces es una gestión emocional floja, ¿no? Voy a buscar de la sustancia qué es lo que me va a ayudar en vez de afrontarlo, transitar el dolor, tener capacidades para analizar lo que ha ocurrido, verle la parte positiva y crecer o avanzar o superarlo, ¿no? Y a mí me pasaba eso. Yo en el momento en el que afrontaba cualquier tipo de problema, automáticamente la cabeza iba en busca de la dopamina, porque me aliviaba o me evadía o me hacía ver el problema desde otra forma, ¿no? Sí que es verdad que al día siguiente estaba ya el problema más grande. Y otra de las cosas que al tener la gestión emocional, de que cada vez que tenía que afrontar un problema, una frustración o una celebración, siempre usaba las drogas, en el momento en el que no tenía problemas, ya mi enfermedad había encontrado la forma de llevarme a consumir y ella misma me creaba el sufrimiento para que me generara ese sufrimiento a través de una paranoia, un tirón, como se suele llamar en los tratamientos, para que yo fuera automáticamente. O sea, ella se lo guisaba y ella se lo comía. O sea, ella me hacía buscar el sufrimiento, el problema, me hacía buscar el obstáculo para que yo automáticamente fuera a por la sustancia. Y eso lo he descubierto yo con el tiempo. En el que hay un momento estaba totalmente perdido, no sabía qué me pasaba, ¿eh? La búsqueda del malestar, ¿no? Muchas veces también en terapia que te dice, estás bien y deja de buscar el malestar porque desde el malestar también te vas a ir a tomar. Totalmente. Entonces, los adictos al final no saben estar tranquilos, no saben estar planos, siempre buscan cualquier estímulo o cualquier situación, ya sea estar arriba o estar abajo, para irse a consumir. Desequilibrio emocional. Totalmente. Desequilibrio emocional y obsesivos y compulsivos. También. ¿Vale? Obsesivos y compulsivos, y cuando empezamos no podemos parar. Eso y bueno, ¿qué nos podrías decir de eso que acabo yo de decir, de que cuando empezamos no podemos parar? Otra sintomatología también de que la adicción es una enfermedad, ¿no? Al final también está el término de la contención, ¿no? Es decir, en el momento en el que, de hecho he tenido pacientes que a lo mejor han podido estar un año sin consumir, tapando seguramente pues con tema de deporte o con tema de trabajo o sustituyendo también sustancias o cualquier adicción comportamental, pero en el momento en el que el adicto consume, es como que su cerebro ya hace el clic y entonces ya se activa y es no parar, o sea, pierden totalmente la conciencia y entonces es como si el bicho se apoderara de esa persona, ¿no? Y cambian totalmente. Una persona cuando consume o cuando no consume cambia absolutamente. Y de hecho la evolución de los pacientes cuando entran el primer día, a medida que va pasando el tiempo, el cambio a nivel persona es que parecen otras personas completamente. De ahí viene o desde ahí radica la importancia de la terapia. Yo considero, y yo hablo de forma que la gente me entienda, el adicto para mí o para mi persona o como nosotros funcionamos no tiene ese desagüe de la gestión. O sea, se va cargando porque no tiene esa gestión emocional con la que desaguar. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vienes a terapia empiezas a desaguar y a tener todos los días una terapia en la que poder hablar y expresarte. Entonces, obviamente, ya ese patrón de consumo va a hacer que no se repita tanto. Pero cuando estamos sin tratamiento y sin terapia, te vas cargando porque nos falta el desagüe. O sea, el desagüe de esas cosas que vamos acumulando dentro hasta que llega un punto en el cual no podemos más y vamos en búsqueda de ese desagüe a través del consumo y es una auténtica barbaridad. Y por eso, bueno, yo empezaba a consumir y era imposible parar, ¿eh? Era imposible parar, yo no sé el por qué, pero era increíblemente imposible parar. Porque al final también, y hay mucha gente, Alejandro, que consume para desconectar la cabeza, ¿no? Sobre todo las personas que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad, muchas veces el consumo lo hacen para poder parar esa sobreactivación mental. Entonces es como no puedo parar de consumir porque quiero que mi cabeza haga off, pero muchas veces se activa más que otra cosa, ¿no? Entonces, claro, y a medida que vas consumiendo cada vez más, ¿hasta dónde puedes llegar, no? La tolerancia cada vez es mayor. Bueno, Inés, ¿y qué me puedes decir de las nuevas tecnologías? Que me da mucho miedo, la verdad. Me da mucho miedo porque asusta realmente la cantidad de personas que están enganchadas el teléfono. Es brutal. No hay una educación como tal de las nuevas tecnologías. Hoy en día en muchos colegios se utilizan tablets, ya no se utilizan libros. Todo el mundo utiliza el móvil, por ejemplo, es una herramienta de trabajo y hay gente que trabaja, bueno, yo trabajo mucho con el teléfono también.
El problema es que no hay una educación de las nuevas tecnologías. Y los chavales, pues en la adolescencia, los móviles y los ordenadores cada vez se dan más pronto, ¿no? Para que el niño no llore o para que el niño se quede tranquilo y demás. Antes en los restaurantes daban mantelitos, ¿no? Con colores para que los niños estuvieran pintando. Hoy en día, pues el padre o la madre le dan la tablet y que el niño o la niña esté distraído. Al final yo también estoy un poco metido en ese tema y lo que me molesta un poco, porque el teléfono, el ordenador y las nuevas tecnologías son una bendición. Son unas herramientas impresionantes, increíbles si sabes utilizarlas. Lo que más me molesta es que lo han diseñado para que cree adicción. O sea, si te pones a estudiar y a indagar, vas a ver el cómo está funcionando el color de la pantalla, cómo está todo diseñado por y para que tú se genere esa descarga de dopamina, ¿no? Si te das cuenta, igual que las redes sociales, cómo van, al final yo he tenido que empezar en mi vida también a tener una reeducación con el teléfono y a empezar a... porque he sido capaz de identificar que es súper mega adictivo. Entonces, hay que empezar a generar eso que tú has dicho, que nos está haciendo, esa reeducación, ¿no? Y ese manual de instrucciones con el cual tenemos que psicoeducar a nuestras familias y a nuestros niños, porque se puede convertir en algo que es un verdadero caos, ¿no? O sea, el retraso, o sea, si te das cuenta, hay muchísimas personas que están sentadas y tienen cada 5 minutos que mirar el móvil. O sea, a ver si una notificación, la cabeza como que va en búsqueda de esa descarga de dopamina que le proporciona eso que ven en el móvil. Realmente no van a ver nada. O si ven, lo único que van a ver es lo mismo que ven siempre, una notificación de Instagram o de un correo o cualquier cosa, pero no van a ver nada. Entonces es una auténtica barbaridad y las personas tienen que empezar a generar conciencia de que tienen que empezar a saber cómo eso se utiliza, porque si no van a acabar mal. Y eso se utiliza como se tiene que utilizar. El modo avión es una maravilla. Sí. Eso trae una cosa que se llama modo avión, y cuando te pones a enfocarte en hacer algún trabajo, ponerlo en modo avión te va a ayudar a acabar ese trabajo y a enfocarte en hacerlo bien. Pero si no lo pones en modo avión, te está distrayendo tanto que no lo haces bien. O sea, el trabajo no te enfocas bien. Y al final lo que más mal me parece de todo esto es que lo estén diseñando por y para crear adicción con el único motivo de ganar más dinero. Ese es el problema, que eso ya sería otro tema para hablar, pero sí, realmente por eso decía, ¿no? Que me da miedo y realmente asusta, porque, bueno, y el tema de las redes sociales, el TikTok, el scrolling es como consumo de cocaína prácticamente. Es brutal. Y cada vez, pues eso, los menores que consumen este tipo de redes sociales, pues... Es brutal. No son conscientes de los riesgos, ¿no? Porque al final se rigen por el placer inmediato. Y si uno se acostumbra al placer inmediato, todavía tiene más papeletas para desarrollar una adicción. Totalmente. Nosotros estamos incluyendo en los tratamientos de adicciones la reconducta de comportamiento a la hora de usar el teléfono, ¿no? Como por ejemplo cuando te despiertas por la mañana, no usar el teléfono hasta que vayas a salir de casa. Porque la gente lo primero que hace cuando abre los ojos es mirar el teléfono, que es lo que tiene, y abrir las redes sociales. O sea, van al baño y van con el teléfono. Están desayunando, están con el teléfono. Estamos generando lo que es la conciencia de saber utilizar esa herramienta, porque se puede convertir en un arma aterradora. O sea, date cuenta que vas conduciendo y tienes que mirar el móvil cada 5 minutos. Cuando te sale el tiempo de uso, te puedes pegar 6 horas al día en el móvil. 6 horas. Con esas 6 horas te puedes sacar una carrera. Sí. ¿Sabes? Te puedes sacar una carrera de ingeniería. O sea, es una brutalidad. Te puedes leer 3 libros seguidamente. O sea, son 6 horas al día. Al año, ¿cuántas horas le estamos invirtiendo? Vale, inviérteselas, ¿pero para qué? ¿Qué te ha repercutido? ¿Qué has conseguido? ¿Qué te aporta, no? Estas 6 horas claro, de... Claro, si estás con un libro, pues, o estás estudiando, pues puedes aprobar. Pero si la gente fuera consciente de todo esto, se daría cuenta de que lo que están haciendo es tirar dinero y, como consecuencia, comprando, gastando, etcétera, etcétera. Alimentando el ego, alimentando un funcionamiento que los va a hacer infelices. O comparándote también, ¿no? Con el tema del trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo. Yo tengo bastantes pacientes que han empezado un trastorno de conducta alimentaria, a lo mejor desde la pandemia, que el tema de las redes yo creo que todavía se viralizó mucho más, ¿no? Y las comparativas, los cuerpos, además es muy relativo, no sabes lo que hay, ¿no? Detrás de una pantalla realmente, pero el tema de trastorno de conducta alimentaria afecta muchísimo. Yo recomiendo a las pacientes que se retiren las redes sociales. Porque todavía no hemos llegado, que llegaremos a llegar al nivel de conciencia de darnos cuenta de que las redes sociales es una mentira.
O sea, según cómo las utilices, las personas, según cómo las utilicen, es una mentira. Tú no vas a ver a una persona no pone una foto a las 8 de la mañana trabajando. Una persona pone una foto a las 8 de la tarde un sábado en un restaurante, ¿sabes? Te vende lo bueno y lo bonito, o sea, y te crea idealización y te crea envidia y te crea un montón de cosas. O sea, no te vende que está haciendo a las 10 de la mañana cosas que es mentira, o sea, es una mentira. Te venden lo que te quieren vender y para subir una foto se sean 14, la editan y te suben una foto totalmente fuera de la realidad. Sí, totalmente. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Exactamente. Háblame Venga. un poco desde tu punto de vista personal, ¿por qué hay menos mujeres en tratamiento que hombres? Pues por el estigma social que al final seguimos. Sí que es verdad que con el tiempo cada vez va cambiando más, pero bueno, las mujeres siempre han sido pues más encerradas en casa, que no se sepa que ellas consumen, ¿no? El perfil del hombre adicto pues es más de estar en la calle o de estar con los amigos en el bar o más fuera. Y las mujeres más un perfil más depresivo, a lo mejor. Ahora sí que es verdad que todo esto va cambiando porque tú mismo sabes que el tema de las adicciones va cambiando muchísimo, ya sea el consumo, a lo mejor antes era más alcohol y ahora es más cocaína, por ejemplo, ¿no? Por lo menos es lo que yo voy viendo. Y a las mujeres siempre se nos ha silenciado mucho más. Ya. En todos Pero, los aspectos. pero sufren igual. ¿Sabes lo que te digo? Sufren igual o incluso te diría que más. Claro, pero a eso es lo que voy, ¿no? Que las mujeres tienen un problema con drogas, igual que el de los hombres. Y como yo siempre digo, que el problema no es la droga, sino el sufrimiento interno, que usan la droga para tapar ese sufrimiento, pero por un estigma o por una ideología o por un criterio de la sociedad, les cuesta muchísimo más que a los hombres ponerse en tratamiento. O sea, están limitando su felicidad a una etiqueta o a una ideología, ¿no?, de la sociedad, y eso es algo aterrador, ¿verdad? El qué dirán. El ¿Qué dirán si yo voy a tratamiento y qué pensarán? Y sí que es verdad que es lo que hablábamos también de las etiquetas a nivel de adicciones, ¿no? La adicción siempre se ha visto como un tema súper tabú, como un tema más de los hombres. Si el hombre bebe no está mal visto, si la mujer bebe o bebe un poco de más ya se empieza a hablar. Y esto antes era mucho más, ahora no tanto, pero bueno, se siguen escuchando cosas también, ¿no? Pero yo creo que es por la sociedad al final. Ya, pero al final tienes que dar el paso, porque lo que opine la sociedad no te va a hacer nada, ni bueno ni Claro, malo. pero un adicto que está en activo, lo que opinen los demás a veces también Ya. es un factor importante, ¿no? Pero bueno, yo invito a todas las mujeres que tengan algún problema, ya no solo de adicciones, sino en general, sea abusos, maltrato, lo que sea, que pidan ayuda. que pidan ayuda, que al final de todo a todo se le puede dar la vuelta al final. Yo creo que incluso también a los hombres nos pasa. Yo ahora mismo que estábamos hablando de este tema me acabo de acordar. Yo tampoco quería que nadie supiera que yo estaba en un centro, ¿eh? Eso estaba como muy mal visto, pero yo no sé si era por los demás o por mí, pero yo lo veía algo como que no quería, que era como que si mi dignidad se degradara, ¿no? Qué mentira más grande cuando lo que la gente me veía era perder la dignidad cada día, ¿no? O qué mentira más grande cuando mi madre sufría o mi pareja sufría, ¿no? Y ahí es cuando realmente un ser humano pierde la dignidad, ¿no? Cuando le hace daño a las personas que quiere. Pero el que está en un centro entraba con la gorra puesta, o sea, como el que está entrando en algo malo, ¿no? Como si estuviera robando. Y era la mejor decisión que había tomado en mi vida, ¿no? Pero yo también creo que eso lo aprovecha mucho la sintomatología de la enfermedad para ponerte una barrera más, para evitar que te recuperes. Yo creo que es eso. Y al final esto, que es uno de los motivos del podcast, es despertar conciencia y romper ese estigma, esa ideología, esa forma de que la sociedad tiene de ver el consumo y de ver las adicciones, y que se normalice el que tenga un problema, que pida ayuda. O sea, tienes un problema, pide ayuda. O sea, yo es lo más inteligente que he hecho nunca, pedir ayuda, pero para cualquier cosa. Sí. Yo desde que me di cuenta de que pidiendo ayuda se solucionaban mis problemas, ya sea a nivel mental, físico o trabajo, o sea, es una pasada, porque al final uno cuando está en consumo se piensa y se cree que lo sabe todo. Sí. Y yo no tengo ningún problema. Esa palabra la habrás escuchado muchísimo, ¿no? Demasiado, por desgracia. A mí no me pasa nada, yo no tengo ningún problema. Yo lo soluciono por mi cuenta.
Pero al final cuando una persona se dice a sí mismo o a sí misma este tipo de frases, al final es alargar el sufrimiento. Porque uno no llega tampoco a un... Sí que es verdad, pero igual te diría que un 1% de personas que han llegado a la clínica de adicciones no es adicto, que a lo mejor pues, son más jóvenes y que los padres están asustados y demás, y es más un problema de conducta que adicción, pero en el momento en el que una persona llega a un centro de adicciones pidiendo información o pidiendo ayuda, eso ya es súper significativo, porque si no, no pides ayuda. Yo siempre digo que cuando una persona se siente en la silla ya ha intentado 1000 veces dejar la droga solo. O sea, una persona no pierde el control en una boda Totalmente. y dice, bueno, pues he perdido el control, mañana me voy a sentar en una silla. No, tú vas a intentar por todos los medios evitar sentarte en esa silla. Pero al final cuando te sientas es porque has perdido la guerra con las drogas y ya no te quedaba otra opción, sino ya se iba al garete todo lo que tenías. Totalmente. Sí, tal cual. Y bueno, al final el yo no tengo un problema es algo de loco porque te das cuenta de que el autoengaño, ¿no? Que es una de las sintomatologías de la enfermedad, se activa, ¿no? E intenta que rechaces cualquier tipo de ayuda para que tú cambies, ¿no? Porque ella quiere tenerte así, ¿no? Y quiere tenerte en el consumo, que es donde ella realmente puede acabar contigo. Y yo no tengo ningún problema, es increíble, ¿no? A mí, y sobre todo, yo con esto que acabamos de hablar de yo no tengo ningún problema, no sabe la de gente que me habla, las novias o las madres, que tiene un problemón, pero que dice que él solo va a poder, que él no tiene ningún problema. Es aterrador y los adictos no lo vemos. Yeah. No lo vemos. Claro, y el sufrimiento también, y yo es algo que siempre digo, el tratamiento no es únicamente para el paciente, para la persona que tiene la enfermedad, sino también para los familiares, porque los familiares, todo el proceso antes de empezar tratamiento, se sufre muchísimo y los familiares también necesitan ese apoyo, ese soporte. Y a veces no es 100% necesario, ¿no? Ese acompañamiento familiar, pero también ayuda mucho a las personas a recuperarse, tener ese apoyo a nivel emocional también, ese apoyo durante el tratamiento, pero las familias necesitan también mucho apoyo. La familia, fíjate, ¿no? La familia está funcionando con el adicto y no tiene ni idea de cómo funciona esa enfermedad. Y de ahí radica mucho de que el adicto, aunque tenga muchísimas familias, se siente incomprendido. Nadie lo entiende. Y eso realmente pasa. Yo te hablo desde la experiencia, que es verdad que yo tenía mucha gente a mi alrededor que me querían ayudar, pero ellos no me entendían qué es lo que me pasaba. Ellos no comprendían. O sea, yo tampoco entendía ni comprendía como ellos no me podían entender y comprender. Y al final, las familias, bueno, vamos a entrar, si quieres, un poco en el tema de la familia, porque familia es muy importante, ¿no? Desde luego. Tú que has estado trabajando y que trabajas en esto, ¿cómo de importante es la familia, ¿no? ¿O qué podríamos hablar para ayudar a esas familias a entender un poco más todo esto? Pues mira, de hecho, a día de hoy me están llegando familiares, sobre todo parejas, de personas que no se quieren poner en tratamiento y que no saben qué hacer, no saben cómo funcionar y no saben realmente qué hacer con esa persona. Y yo muchas veces lo que digo es, lo que tienes que hacer es soltar. Soltar y empezar a ocuparte de ti, porque al final una madre, una pareja, el papel que hacen, la tendencia es de control y de policía. Y ese papel lo único que consiguen es alejar a esa persona de tratamiento y de ellos o de ellas. Entonces muchas veces yo lo que recomiendo es dale espacio, suelta, o sea, si de una manera no ha funcionado, vamos a intentar cambiar la estrategia para que la otra persona vea que hay cambios, porque muchas veces para que haya un cambio exigimos, ¿no?, a la otra persona que cambie, pero a lo mejor el cambio lo tenemos que empezar a hacer nosotros, por mucho que no sea adicto o adicta. Igual el cambio lo tienen que hacer ellos para que la otra persona también se dé cuenta, ostras, están habiendo cambios, ¿qué está pasando? Igual tengo que empezar yo también a mover hilos. La familia es súper importante. Y esto que acabas de decir, la familia lo tiene que entender. Pero ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando se genera la coadicción o la codependencia? Es súper duro soltar. Yeah. Y muchas veces, esto es un poco controversial, pero muchas veces le pedimos al adicto que haga lo que tiene que hacer para recuperarse, pero cuando le dices a la familia lo que tiene que hacer para que el adicto se recupere, no lo hacen. Yeah. Entonces se meten en un bucle, en un ciclo ahí que al final no sale, ¿no? Y
Y la familia, yo creo que, yo recuerdo que mientras más encima mía estaban, más sensación de control tenía y más sensación de que no estaba perdiendo nada porque los tenía cerca. Pero en el momento en que ellos se alejaban y en el momento en que ellos ponían algún tipo de límite, a mí había momentos de lucidez en los cuales me venía la conciencia de que estaba perdiendo la familia, ¿no? Pero claro, eso duraba el tiempo de volver a consumir. Y la familia eso lo tiene que entender. O sea, la familia lo que más duele suele ser un hijo, ¿no? O lo que más duele al final es tener un vínculo emocional que te haga querer a alguien, ¿no? Y cuando ves que esa persona se está muriendo, se está degradando, está consumiendo sustancias, tú tienes ese vínculo emocional. Lo que a él le pasa a ti te afecta, ¿no? Eso es de lógica, ¿no? Cuando quieres a alguien y a alguien le pasa algo, a ti te duele. Y ellos tienen que entender de que es una enfermedad mental, para mí parecer, es lo más cercano a la locura. Entonces ellos no pueden entrar en intentar dialogar con el adicto, porque van a terminar manipulados. Van a entrar, yo me acuerdo muy bien que yo me sentaba con mis padres, papá, que ya no lo hago más, pim, pum, 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 y los manipulaba y se lo creían todo. Y ellos como que se aliviaban porque los había convencido, ¿sabes? Pero claro, eso volvía otra vez a ocurrir y yo volví otra vez a consumir. Entonces ellos tienen que llegar a entender que tienen que ponerse en manos de profesionales. ¿Vale? Totalmente. Tienen que ponerse en manos de profesionales que son los que más o menos entienden cómo funciona y qué realmente se puede hacer. Porque muchas veces el dar más oportunidades lo único que estás haciendo es alargar la agonía, el sufrimiento. Y ya no es alargar la agonía y el sufrimiento, sino que estamos poniendo en juego sus vidas. O sea, porque no sabemos en qué consumo se van a quedar. O sea, yo consumía y yo conducía. Yo Ya. consumía y estaba tomado y estaba en sitios donde había gente peligrosa. O sea, cada vez que consumía yo no estaba sentado en un parque. Sí, sí, no. Al final, en muchas ocasiones os ponéis en riesgo y sin daros cuenta, ¿no? Porque no es. Tengo muchos miedos, pero cuando consumo no tengo miedo al miedo, ¿no? Y voy donde sea con tal de poder consumir. Por eso te digo que al final la familia al final tiene aquí, juega un papel. Hay varios tipos de adictos, el que quiere ayuda, el que no la quiere y el que la quiere pero duda entre si hacerlo o no hacerlo, pero porque todavía sigue en el autoengaño, ¿no? Y al final el que no quiere ayuda, bueno, pues que no quiere ayuda al final tiene que intentar de pedir ayuda de cómo podemos hacer que este chico o esta persona que está consumiendo despierte conciencia y vea que realmente tiene un problema, que se ponga en recuperación. Y al adicto decirle exactamente lo mismo, ¿no? Al adicto que se mire y que se dé cuenta de que le está haciendo daño a las personas que realmente quiere, ¿no? Y que eso no es digno de ninguna persona que tenga un poco de cordura, ¿no? Exacto. Y que de la misma manera que los enfermos necesitan tratamiento, es lo que digo, los familiares también. Y a veces, pues lo que decía, ¿no? Que los familiares, antes de que el paciente se ponga en tratamiento, el propio familiar que se ponga en tratamiento, que pida ayuda, porque también a nivel psicológico es devastador. Buah, eso digo decir ahora. Convivir con un adicto a nivel emocional y a nivel psicológico puede tener consecuencias graves incluso de no saber, esa codependencia también, en no saber realmente qué hacer, porque no depende, como no es de voluntad tampoco, no es el papel de los familiares recuperar, ¿no? A un hijo, a una pareja, y la culpabilidad también que pueda aparecer, ¿no? ¿Qué habré hecho mal para que mi hijo o mi hija se haya metido en esta enfermedad? Y esa culpa también hay que trabajarla. Igual al decirle esto, por eso se ha ido a consumir, y realmente los padres lo hacen de la mejor manera con las herramientas que tienen, porque a nadie nos dan un manual de vida, de cómo funciona la vida, ni de cómo tratar a un hijo, a una pareja, y todos vamos improvisando en este sentido. La culpa se acaba en el momento en el que tú te das cuenta que tú a tu hijo no lo has enseñado dónde está el camello y no lo has enseñado a preparar la droga y a consumirla. Tú así, Exacto. yo tengo culpa de que mi hijo, me siento culpable. ¿Qué es lo que he hecho yo en mi vida para que mi hijo sea drogadicto? Señora, ¿usted lo ha llevado al camello? ¿Usted le ha pagado la droga y usted le ha dicho cómo se prepara y cómo se consume? No, hombre, yo no tengo ni idea. Entonces usted no tiene culpa ninguna. Claro, pero fíjate que hay familiares que realmente sí que han llegado a dar dinero para que para que su hijo o su hija vaya a consumir, ¿no? Ya, pero yo Es me refería al inicio, ¿no? Cuando antes. antes de. Pero por eso que al final es que incluso llegado a este punto de dar dinero para que esa persona se vaya a consumir, tampoco es culpabilidad de los padres, ¿no? O sea, llegado al punto de desesperación, no sabes qué hacer.
Entonces, ni incluso llegando ahí es parte de culpa de los padres, ni mucho menos. También entendemos, ¿no, Inés, que en España el 99,9% de los españoles probamos algún tipo de sustancia, ¿no? Ujú. Cualquiera, ¿no? O sea, alguien no se ha tomado una copa en algún momento de su vida, alguien no ha probado un chupito o alguien no ha probado una copa de champán, ¿no? O sea, Y que el alcohol está muy normalizado también. yo casi el 100% de las personas que he entrevistado y que he tratado, al final, el inicio a su deterioro y a esa pérdida de control se ha iniciado con el alcohol. Y el alcohol ha sido la primera sustancia psicoactiva que los ha evadido. Ujú. Y ahí se empieza pues, el descubrimiento de que las sustancias psicoactivas pues, me alivian el sufrimiento y me divierto con ellas, ¿no? Entonces, cuando pasamos por esto que acabo de decir es que el 99,9% de todos los españoles en algún momento de nuestra etapa o de vida hemos probado algún tipo de sustancia. Unos se han hecho adictos y otros no. O sea, Totalmente. no hay culpa. O sea, la culpa para mí no existe. La culpa es una forma de fustigarte y de hacerte daño tú a ti mismo sin ningún sentido y sobre todo que eso no va a solucionar nada. Desde luego, al revés, empeora. Empeora porque cuando a mí me dices que mi madre es la que tiene la culpa, pues yo tengo una justificación Totalmente. para decir consumo por tu culpa o 1.000 millones de cosas que al final el adicto y la enfermedad del adicto utiliza para... Para seguir Sí. consumiendo. ¿Y qué me dices de las parejas? Esto es un tema interesante, el tema de las parejas, porque sí que es verdad que, claro, no es lo mismo la codependencia de una madre o de un padre que la codependencia de una pareja, ¿no? Al final, las parejas generan esa codependencia y esa dependencia y a veces actúan como madres, ya no actúan como parejas. Entonces, el rol de pareja que tienen que tener, ¿no? De igual a igual, porque al final tú con tu pareja pues, compartes tiempo, tú aportas, la otra persona aporta, y habrá momentos pues, que uno puede aportar más y otro en otro momento, pero sí que es verdad que el rol cambia completamente. Entonces, no son parejas, son madres o padres. Yo he visto y veo y casi más de la mitad están destrozadas a nivel emocional, ¿eh? O sea, Y psicológico también. O sea, de locos, de Ujú. locos. O sea, vivir en la montaña rusa en la que el adicto monta a la pareja es una auténtica locura, ¿eh? Las desestabiliza, las enloquece, ¿eh? Bueno, por la manipulación también, ¿no? Y yo no estoy mal, eres tú, que estás loco o estás loca, eres una exagerada, porque todas tus frustraciones las proyectas en mí. O sea, al final es esa manipulación y sí, al final no deja de ser manipulación y la manipulación es maltrato, ¿no? Entonces, Pero claro, y lo curioso, ¿no? Es la coadicción que ellas no saben que tienen porque están sufriendo y no son capaces de apartarse. totalmente. Sí, pero fíjate que de la misma manera porque la codependencia al final actúa de la misma manera que la adicción. Claro. Y de la misma manera que el adicto no puede dejar de consumir, la pareja no es capaz y también necesita su momento para decir, vale, hasta aquí, corto la relación, o porque al final ese vínculo que también que se genera y ese rol y esa dependencia, las parejas dejan de estar pendientes de sí mismas para ocuparse al 100% en la enfermedad de la otra persona. Ya no en la otra persona, sino en su enfermedad. Entonces, cuando hay un ingreso, por ejemplo, o cuando la persona empieza un tratamiento, hay muchas parejas que vienen vienen a la terapia de pareja y se sienten vacías, no sé qué hacer, estoy todo el día pensando en qué estar haciendo en centro de día, a ver cuándo sale, les llaman a lo mejor 15 veces al día y eso al final es como exactamente la droga Sí, sí, también. quería tocar ese tema para que, o sea, que es así, que es una obsesión y una compulsión, o sea, te haces adicto al sufrimiento que te genera el adicto, ¿no? Y de una forma tan inconsciente que no te estás dando cuenta, ¿no? Y que una forma tan inconsciente que lo que te hace a ti realmente ver es que lo que estás haciendo es bueno porque estás intentando de ayudarlo. Claro, pero también es verdad que el perfil de mujer o de hombre que tienden a esa codependencia, pues también a nivel psicológico, ¿no? Una baja autoestima, Mm, esa necesidad pues de tener ese mm. rol de salvador o de salvadora. Todo eso al final también son características, ¿no? de la codependencia. Ya ves, es increíble. Y al final, es que date cuenta de que
yo veo a parejas que incluso muchas veces están casi peor que el adicto, porque obviamente el adicto está mal, pero el adicto, como está en consumo, no se da cuenta. Pero la pareja no consume. Todo lo que está sufriendo lo está sufriendo de una forma natural, y ese sufrimiento le está cambiando la vida. O sea, le está modificando su forma de ser y su personalidad al 100%. Deja de ser esa persona que se quería, o esa persona que salía, o esa persona que se arreglaba, o esa persona divertida, o esa persona que tenía amigos. Deja su vida por completo y se monta en ese vagón, en la montaña rusa del adicto, y lo único que hace es sufrir y sufrir y sufrir y sufrir y sufrir, y hacer, como tú has dicho, de policía total. Total. Y 1 año, y 2 años, y 3 años, y hasta 30 años, y sigues ahí. Pero porque al final se acostumbran a esa dinámica y es como, bueno, pues mi estilo de vida al final es este, ¿no? Y yo he aprendido, pues es un poco como los patrones también. Si tú te acostumbras a un hábito o a un patrón, si no pides ayuda en muchas ocasiones y le pones freno y le pones remedio, tú vas a seguir con el mismo patrón o con los mismos hábitos. Entonces, bueno, es... Confunden, ¿no? El amor confunden la coadicción con amor, ¿verdad? Es que eso al final no es amor, ¿no? Es que claro, yo le quiero mucho y quiero ayudarle porque sé el fondo también que tiene esa persona, y cuando está bien porque también es verdad que lo que engancha a las mujeres, en este caso coadictas, es que el adicto es tan manipulador que cuando están bien regalan, ¿no? Regalan en todos los sentidos, a lo mejor tanto material como de palabra, como de todo, y pueden llegar a ser las mejores parejas del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que engancha, esa cal y esa arena también. Increíble. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de tu libro? ¿Cuál de ellos? El que más te guste, o el que, no sé. Bueno, pues mira, el primero... O tu faceta escritora. ¿Por qué se ha desarrollado una faceta escritora en ti? Pues mira, fue a raíz de la pandemia, que yo estaba en Madrid y fue un momento también, bueno, fue de caos mental para todo el mundo, realmente, porque no sabíamos qué estaba pasando. Y se me ocurrió, yo tengo relación con Pedro García Aguado, y ha sido como mucho mi mentor y demás durante todo este tiempo. Y se me ocurrió llamarle un día y decirle: Pedro, quiero escribir un libro. Ayúdame a ver cómo empiezo, cómo lo hago. Y bueno, se puso a reír porque yo soy bastante culo inquieto y siempre tengo proyectos y demás. Y entonces a partir de ahí empecé a escribir mi primer libro, que se titula Cómo sobrevivir al caos mental. Y este libro es como mi bebé, por decirlo de alguna manera. Y súper contenta cuando salió, cuando se publicó, se editó, todo el proceso, la verdad que fue súper bonito. Y el segundo también es un bebé que lo quiero mucho, pero sí que es verdad que bueno, fue un libro que me propusieron para escribir, yo acepté, sobre las hormonas de la felicidad. Iba muy ligado también con el tema de las adicciones, ¿no? El tema de la dopamina, la serotonina, la oxitocina también. Qué bien, enhorabuena. Gracias. Muy bien. Podemos decir que, bueno, tu libro, ¿dónde lo pueden encontrar? En cualquier plataforma, ¿no? En cualquier plataforma. Sí, sí. Ahora añadiremos la descripción en el vídeo para que puedan llegar hasta él. Podemos decir, para ir cerrando, que el mundo de las adicciones y el mundo de las drogas no se trata de drogas. No se trata de drogas, ni mucho menos, se trata de mucho más allá. No es únicamente el consumo, sino que hay que tener en cuenta los factores, tanto emocional como psicológico, como de pensamiento, de cada persona. Si te enfocas solo en dejar la droga, volverás a ella inmediatamente. Sí. Tienes que enfocarte, abrir tu conciencia, darte cuenta de que realmente tu problema no es las drogas. Las drogas es una consecuencia de tu problema. Y que hay que el primer paso es dejar de consumir, pero luego uno deja de consumir para poder empezar a construir. Totalmente. Y ahí empieza el crecimiento personal. Eso es. Que es donde se desarrolla la gestión emocional y es donde te enseñan a vivir sin drogas. Exacto. Que es donde realmente, ¿no? Es donde realmente entra lo que es ya la persona que empieza a darse cuenta de que las drogas quedan lejos y que la historia no iba de drogas, ¿no? ¿Y qué nos puedes contar sobre las personas que ya se han recuperado? Desde tu punto de vista, ¿cómo las ves? ¿Cómo ves a un adicto recuperado? Pues que al final hay que seguir, pero hay que seguir como todas las personas. Quiero decir, todos tenemos nuestros días mejores y días peores y situaciones complicadas, pero al final el tratamiento
enseña eso, a que la vida no es una línea recta pero hay que tener herramientas y saber pedir ayuda para poder gestionar pase lo que pase, ¿no? Y que al final el adicto se recupera para hacer lo que le da la gana cuando le da la gana, pero sin consumo y decidiendo. Porque cuando uno está en activo no decide, y cuando deja de consumir, al final pues acabáis decidiendo y estáis donde queréis y cuando queréis, y todo por vuestro bienestar. El adicto cuando se recupera puede hacer de todo menos tomar. Cuando está en consumo se cree que lo único que se puede hacer en la vida para ser feliz es tomar. Y cuando uno deja de consumir se da cuenta de que se abre el universo de posibilidades que hay en la vida, ¿no? Y te das cuenta de que puedes ir al cine, puedes hacer ruta sendero, puedes hacer cualquier 1.000 millones de cosas que realmente el consumo no te estaba dejando ver. Y realmente se te abre ese universo, se te abre esa realidad de la cual antes estaba totalmente distorsionado, y empiezas a disfrutar de las cosas buenas y bonitas que hay en la vida, que la vida es preciosa. La vida es preciosa si sabes vivirla. Que para el adicto la vida se convierte en una condena porque no sabe vivirla. Entonces se va tropezando con cada uno de los pasos que va dando, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, ¿qué le dirías a todos esos adictos que nos ven, que están sufriendo? Pues que pidan ayuda y que de todo se sale, y que aunque cuesta mucho dar el paso en muchas ocasiones, porque da miedo, ¿no? Da miedo dejar de consumir y porque el consumo al final no deja de ser una muleta, ¿no? Que te va apoyando, pero llega un momento que esa muleta, de tanto sostenerte en esa muleta, acaba petando por algún lado. Y que no tengan miedo de pedir ayuda, que realmente, bueno, tú, Alejandro, eres también un ejemplo, que has podido salir de esto, y que todo el mundo tiene oportunidad de poder disfrutar y de poder crecer, y que solo se puede con ayuda. Yo le diría a esos adictos que tienen miedo a dejar las drogas, le diría que miedo a seguir en ellas. O sea, miedo a seguir en Exacto. ellas. Yo cuando me dicen, es que yo tengo miedo a vivir sin consumo. Digo, miedo a vivir consumiendo, que no sabes a dónde puedes acabar. O sea, es increíble. Totalmente. Bueno, Inés, como motivo de agradecimiento por haber venido aquí al podcast Adictos a la Vida, vamos a darte un obsequio, ¿no? Un obsequio que es el símbolo del tiempo, ¿vale? Para nosotros, como ya sabes, que hemos perdido tanto tiempo en consumo, es muy importante el tiempo, y en este caso, pues lo que lo simboliza es un reloj, ¿no? Y LB Relojes es uno de los patrocinadores del podcast, y vamos a obsequiarte con este estupendo reloj, ¿vale? Espero que te guste. Muchas gracias. Qué bonito. Y espero que sepas aprovechar todo ese tiempo que marquen esas agujas. Qué guay, pues muchísimas gracias. A ti. Bueno, Inés, espectacular. Muchísimas gracias por venir y aportar tu granito de arena, y espero que te vean muchísimas personas y que le hayas ayudado a entender, ¿no?, más un poco de la enfermedad a todas esas personas que nos ven. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, por todo. He estado súper a gusto y ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias.